Hola, buenas noches. Hoy es el lunes 18 de septiembre de 2017. Hay información política, como en todo, el Frente Electoral avanzando en sus procedimientos de registro ante el Instituto Nacional Electoral. Miguel Ángel Mancera rindiendo ayer su quinto y último informe, previsiblemente el último, dado que el mes próximo, octubre, habrá de solicitar licencia temporal al cargo de jefe del gobierno en la Ciudad de México para entrar al proceso de competencia entre los partidos que forman el Frente Ciudadano por México y en el cual Mancera pretende competir con pocas probabilidades de ser él el candidato presidencial, pero sí de influir para definir, para negociar y eventualmente para aspirar a ser secretario de Estado en un futuro gabinete de coalición, si es que ganara este Frente Ciudadano o si es que ganara el PRI, que finalmente está en la tesitura de recompensar estos esfuerzos de PRD, el PAN de Ricardo Anaya y el Movimiento Ciudadano para crear condiciones que permitan que el triunfo pueda ser para el PRI o eventualmente para un candidato del Frente Ciudadano, que a como están las cosas hasta este momento, tendría que ser Ricardo Anaya, dado que el PAN es el que tiene el mayor número de votos, el que tiene mayor número de gobernadores en los estados, pero tiene el gran problema interno de la división con el bando de Felipe Calderón, quien ha propiciado, ha impulsado un proyecto de reelección por la vía conyugal que nomás no ha podido asentarse, no ha podido prosperar, pero además en un marco de convergencias que se diera en este Frente Ciudadano, pues el extremo menos accesible, menos aceptable sería el de quien fue presidenta del DIF durante el sexenio de Felipe Calderón. Pero lo que ha centrado el análisis, la opinión, la discusión, incluso la pasión en manifestaciones, en marchas, en expresiones públicas, es el asunto del asesinato de la joven Mara Fernanda Castillo, veracruzana. En la anterior videocharla astillada, yo dije que era poblana por un error absolutamente mío. Ella es veracruzana, pero estudiaba ciencias políticas en la ciudad de Puebla. Me parece que más allá de lo que hoy está en el escenario mediático y público, deberíamos tratar de entrar más a ese fondo o al trasfondo de lo que está sucediendo con este lamentable acontecimiento, este lamentable asesinato de Mara Fernanda Castilla. Hay una premura de las autoridades poblanas por colocar en la opinión pública la versión de que todo encaja para que la responsabilidad única de lo sucedido corresponda al chofer, al conductor de un vehículo licenciado, bajo licencia de Cabify, de esta empresa que junto con Uber están en el centro del mercado de oferta de servicio personalizado que ha sustituido en buena parte o ha ofrecido una opción más segura, entre comillas, a un segmento de la población mexicana ávida de tener mejores condiciones de transporte al estilo de los taxis. Y por otra parte, no solo la comodidad y el mejor servicio, sino sobre todo, seguridad. Pero era imposible que aspiráramos a un servicio de primer mundo cuando seguimos estando inmersos en las redes de corrupción y de impunidad en México. He escrito para La Jornada, y se puede leer este martes, un texto en el cual hablo acerca de cómo se ha ido degradando ese servicio de Uber, que me consta
porque viajo constantemente en él, porque platico mucho con los conductores, de Cabify, cuyo servicio realmente no conozco, pero que ahora está en el centro del escándalo nacional por el caso de Puebla. En esencia, Uber y Cabify han ido rebajando sus niveles de cuidado respecto a quienes entran a servir como conductores, porque ha ganado la voracidad de, al menos de Uber, para multiplicar el número de concesiones o licencias para esos socios conductores que tienen ahora que dedicar más tiempo para ganar lo que antes consideraban que era aceptable, y ahora hay una condición de irritación y de enojo de algunos conductores que ya no optan por los servicios aquellos que parecían tan amables y tan serviciales, porque es natural que el exceso de trabajo, la dificultad para ganar lo que estaban considerando, los lleva a una situación explicable de cansancio y de hastío. Pero por otra parte, a fin de que esas concesiones sigan funcionando, esos socios que ponen su auto y luego ponen choferes, pues en ese sentido se han abatido los niveles de exigencia de quienes van a entrar como conductores. Lo he platicado, me lo han platicado muchos de los conductores con los que yo interactúo como pasajero. Cualquiera puede ir, me han dicho, a Uber, y aunque se diga que hay exámenes psicológicos, psicométricos, sociológicos y no sé cuántas cosas, el procedimiento es tan rápido porque lo que necesitan es que haya alguien que se haga cargo del servicio y que pueda seguir funcionando el negocio como sea. Debo decir que conociendo muchos casos de conductores amables, atentos y dispuestos a trabajar correctamente, sí noto un abatimiento de la calidad, de la actitud, de la forma de interacción con algunos de estos conductores. Un día me tocó, creo que incluso lo comenté en Twitter, que de pronto en la noche yendo a mi cita semanal en Imagen Televisión, me topé con un conductor que llevaba abiertamente en su cassette, en su disco, una canción del Commander, de uno de los emblemas de los narcocorridos, con una canción sinaloense metida en asuntos de narco. Así, abiertamente, en la noche y a buen volumen el disco en el cual llevaba ese asunto del Commander. Vaya. Y así como eso, trayectos complicados, distintos a lo que uno esperaría, y de pronto las noches o los días en Uber, y no conozco Cabify, pero bueno, lo de Puebla es muy significativo, de pronto la sensación de inseguridad, el miedo a algo imprevisto, vuelve a asomarse en una Ciudad de México y en un país entero hundido en los escenarios y los episodios de crimen, de brutalidad, de asaltos, de violaciones, de todo. Pero en Puebla, ¿de veras esto se va a resolver con este efectismo que desde mi punto de vista resulta muy indicativo de la premura del gobierno de Antonio Gali? Entre comillas gobierno, porque en realidad quien sigue gobernando es Rafael Moreno Valle, a través del secretario de Gobierno de Puebla, Diodoro Carrasco, quien fue gobernador de Oaxaca, y a quien Moreno Valle encargó cuando él estaba ya como gobernador, pero dedicado a los asuntos de la búsqueda de una candidatura presidencial, pues puso a este personaje que fue priista, ahora ya tiene largo rato como panista, Diodoro Carrasco, como secretario general de gobierno. Bueno, le han revocado la licencia a Cabify, cuando en la propia Fiscalía General del Estado de Puebla otorgó carta de no antecedentes penales a quien ahora es acusado de ser el ejecutor de la joven Mara Fernanda Castilla. La propia narrativa que ha dado a conocer el gobierno poblano es una narrativa insuficiente, llena de asuntos que llevan a preguntas, a enigmas, con demasiados puntos controvertibles, pero con una pretensión de dar rápido salida a este asunto que les quema las manos.
Mucho se ha hablado en las redes sociales, mucho se ha hablado en el ámbito poblano, mucho nos preguntamos alguno si en todo esto no existe además la referencia que debería irse a fondo del sabido tráfico, la trata de personas que tiene como punto nodal a Tlaxcala, vecina de Puebla, y en una circunstancia en la cual pareciera que pudiera haber puntos de contacto entre esa mafiosidad de empresarios, de políticos y del crimen organizado que operan a ciencia y paciencia de muchos en muchas partes del país, también en Puebla, marcadamente en Tlaxcala. ¿Por qué no hay un análisis a fondo y por qué no se investigan otras variantes y no se deja solamente esta versión tan bien armada en apariencia, que vaya lo que voy a decir, pero resulta llamativa y a veces sospechosa en este mundo de tanta manipulación, de tanta invención y de tanto acomodo a los intereses de élite como nos sucede en México? Ya fue el conductor de Cabify y se acabó y cerremos el expediente. Son muchos los puntos que hay ahí, son muchos los puntos que llaman la atención. No quiero avanzar más porque simplemente deseo dejar mi convicción de que el asunto de Mara Fernanda Castilla necesita una investigación a fondo, profunda, creíble, verosímil, sin puntos oscuros o grises, que nos permita entender y asumir que realmente se está haciendo algo serio y a fondo. De otra manera, parecería que estamos en otro de esos episodios judiciales de México en los que se busca proteger apellidos, relaciones políticas, intereses, otro tipo de cosas más de fondo, y en este asunto, con ese segmento persistente atrás del escenario de pensar qué hay sobre la trata de personas en todo este ámbito. Leo algunos de los comentarios que han hecho porque son muchos. Agradezco su atención como siempre. Saludos desde Puebla enlutada, Julio. Pues sí, saludos desde Chihuahua. ¿Te asustaste cuando pusiste la música? ¿Te saliste del Uber? Pues no, porque en ocasiones resulta terrible saber que bajarse del Uber en un trayecto oscuro de noche y todo puede resultar peor. Lo que hace uno muchas veces pues es notificarle a alguien, recordarle que va en cierto Uber y tratar de mantener la calma. Yo siempre platico con los conductores, a veces hasta por ver la cara y escuchar la voz de ellos, no necesariamente porque me apasionen las pláticas, pero sí por dejar constancia de que estoy viendo quién es la persona y cómo habla y qué plantea. Peñalandia en todo México, Uber y Cabify, negocio de ya no alcancé a ver y a leer. Que ya le cancelaron el permiso a Cabify si no son nada eficientes. Por aquí leo algunos de los comentarios de algo que ha resultado un poco de mucho ruido, lo sucedido el domingo en la marcha con Genaro Villamil y con un grupo de mujeres que reivindicaron, exigieron su derecho a marchar solas. Creo que es un episodio que el propio Genaro ha tratado de dejar de lado y enfocarse en lo sustancial, que es la lucha de todos en contra de los feminicidios que constituyen un grave hecho nacional de dimensiones catastróficas. Con frecuencia, cotidianamente, Frida Guerrera, internauta, pone muchos de los datos que existen de estos feminicidios, los pone en sus cuentas de Twitter y de Facebook, y allí está el testimonio diario de esta agresión cotidiana a las mujeres en todo el país. Defender a la mujer es humano, es una postura sexual. Sacar a Genaro de la marcha fue torpe. Bueno, trato de brincar esto. Yo mismo quise ir a la marcha del domingo, pero puse por ahí de las 11 de la mañana un comentario que generó respuestas muy llamativas que me decían: obedece las indicaciones, asume lo que se te dice, la marcha es con las mujeres, no quieras ser protagonista, ni líder, ni bla, bla, bla. Y dije, no, esto no me parece, ¿para qué me arriesgo a una cosa así? Y decidí
mejor no ir. La incapacidad de no poder restituir a tanto político corrupto. Conozco un chofer de Uber que no tiene ni nombre ni dirección en su perfil como conductor. Caray, Mancera que está buscando a quién agradar. En Oaxaca la violencia es creciente. Hoy robo de menor puso autoridades a trabajar como se debe. Sí, el robo de un bebé y además lo increíble de que la enfermera que lo robó o a quien se acusa de haberlo robado pudo entrar y salir tranquilamente y al padre no le permitían entrar a verificar la situación de su hijo. ¿Se debe regular el servicio? Sí, en el fondo esto debe llevarnos a ver lo que es el servicio de Cabify, de Uber, de exigir una mayor regulación, de evitar que haya intereses políticos que hoy golpean a Cabify para favorecer a Uber, o hoy golpean a Cabify y a Uber para favorecer a los grupos de taxistas tradicionales en los que suele haber caciques sindicales y políticos y gobernantes metidos en todo eso. Recordemos que el propio Enrique Ochoa Reza ha dicho en su declaración patrimonial que tiene alrededor de 50 vehículos para la prestación de servicio, no dice si taxi o de Uber, pero pues hay intereses en todo esto. Héctor Serrano, detrás de la actitud para Uber y Cabify. Bueno, pues Héctor Serrano estuvo en la Secretaría de Movilidad, que dicen que es toda una minita de oro en efectivo, y bueno, ahora ya hoy pidió licencia, renunció al cargo para comenzar a coordinar la campaña de Miguel Ángel Mancera. Bueno, es evidente que solo se le interesa el dinero del usuario, no el servicio. Anda descalzo el cabrón, supongo que se refiere a Ochoa Reza, que si las llantas de sus taxis fueran zapatos, pues tendría un chorro de zapatos. Ochoa Reza tiene muchas condiciones de taxis, también será el tratante de personas, bueno, no sé. Así es, Julio, hay muchas versiones, está muy raro, Teresa Bazán Moncayo. Muchas versiones que pueden ser falsas, especulaciones, exageraciones, sospechosismo, pero la conducta del gobierno de Puebla, las declaraciones del fiscal Carrancá, la suspensión inmediata, cancelación, revocación de licencia Cabify, muestran una avidez por cerrar el expediente que debería de ser revisada. Cenobi fue una supermina de oro, si no pregúntenle a Quintero, ex de Iztacalco y los taxis piratas. Si no fue el chofer, terrible entonces lo que le hicieron a él y a la familia y a los demás choferes de Cabify. Y en la incredulidad hacia lo que dicen las autoridades, pues han surgido muchas versiones, las he leído todas, algunas suenan escalofriantes, uno dice, bueno, si no son ciertas, ¿cuánta habilidad de ficción de quienes las han construido para hacer que encajen unas cosas con otras? Bueno, pues les agradezco mucho, como siempre, su atención. Leo todo lo que me dicen todos los días y recuerden que unos minutos más está la versión de esta videocharla astillada en la versión en YouTube, donde colocamos diariamente todas estas versiones. Mándeme saludos, don Julio, dice Misael Topillo. Saludos a Misael Topillo. Don Julio, haga equipo con periodistas de alto nivel como usted. Pues es que todos traemos nuestro horario, nuestros trabajos, actividades, y yo lo que hago es, cuando tengo esta oportunidad, rápido sentarme a hacer estas videocharlas astilladas. Les agradezco mucho su atención y nos veremos mañana. Julio, ¿cuándo cambiarás de look? Pues propónganme alguno, y con mucho gusto acepto sugerencias. Gracias y nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias por su atención.